En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Y es que hay novedades, ya hay fecha para el cónclave y me da muchísimo gusto saludar a Valentina Alarraqui. ¿Cómo estás, Vale? Buenos días, buenas tardes para ti. Muy bien. Bien, pues cuéntanos de todo esto que ha surgido hace algunas horas. Se ha dado a conocer ya la fecha del cónclave. Exactamente, hace como 2 horas y media, Manuel, el portavoz del Vaticano vino a la sala de prensa para ya darnos la famosa noticia, la noticia que todos esperábamos de cuándo iniciará el cónclave. La fecha es el día 7 de mayo. Por la mañana habrá la misa pro eligendo pontífice, que es la misa que se celebra siempre con todos los cardenales presentes para invocar la ayuda de Dios para esta tarea tan complicada que es pues elegir al sucesor de Pedro. Y por la tarde entonces entrarán ya a la Capilla Sixtina. Eso significa que solo va a haber ese día 2 votaciones por la tarde, y al final de la tarde, tiempo de Roma, más o menos las 6:30 de la tarde, habrá la primera fumata. Eso, digamos, es lo que se supo hoy. Esto se decidió en la quinta congregación, la quinta reunión de cardenales. Participaron 180, un poquito más de 100 ya electores, es decir, con menos de 80 años. Todos los que están llegando tienen que prestar juramento, como te comentaba, porque tienen que jurar que no van a revelar nada de la sede vacante y tampoco, obviamente, de la elección del futuro Papa. También el Vaticano informó que mañana empieza la primera meditación por la mañana, que está prevista por la Constitución Apostólica que rige el cónclave, y va a haber reuniones todas las mañanas a las 9 de los cardenales, con excepción del 1 de mayo, el jueves, y el domingo 4 de mayo. Esto, digamos, por lo que se refiere un poco a la logística. La Capilla Sixtina, dentro de los museos del Vaticano, ya cerró sus puertas hoy, ya no se puede visitar, y están empezando prácticamente las obras para acondicionarla, porque tienen que llevar pues todas las sillas, las mesas, donde se va a poner el evangelio, las urnas, las estufas, donde se tienen que quemar las papeletas. Valentina, este asunto del cardenal Angelo Becciu, que fue destituido por el Papa Francisco y que exigió participar, ¿ya es un tema superado? ¿Ya no va a ocasionar ruido para el cónclave? No está superado, porque el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, nos dijo que se está hablando en las congregaciones generales de este tema, pero todavía los cardenales no han tomado una decisión. En un primer momento se dijo que habría cartas escritas de su puño y letra del Papa Francisco diciendo que no quiere que participe en el cónclave. Él le quitó sus privilegios cardenalicios, pero el cardenal sigue vestido de rojo y sigue asistiendo a todas las misas de cardenales y quiere entrar al cónclave. Entonces dependerá creo que están esperando a que lleguen pues casi todos los cardenales para que sea una votación pues con el mayor número de cardenales presentes, que decidan si debe o no el cardenal Becciu clavel, pues es el escándalo famoso de Londres, acusado de corrupción, de malversación, en fin. Hay un juicio, y hubo un juicio, fue condenado, y el Papa Francisco pues incluso antes del juicio ya le había quitado los privilegios cardenalicios, pero quizás habrá que esperar a una votación de los cardenales para saber si entra o no entra. Claro, entonces lo van a resolver esto, digamos, en pleno los cardenales. Es un tema que no le corresponderá a nadie más que a todos ellos votar para ver si le permiten o no el acceso. A menos de que efectivamente saquen cartas escritas de su puño y letra por el Papa Francisco diciendo que no quiere que... Si este fuera... Yo creo que la última palabra obviamente la tiene el Papa. Bien, las 7 de la mañana con 37 minutos. Ayer, Valentina, los feligreses abarrotaron la Basílica de Santa María la Mayor en el primer día, luego de que fuera abierta al público para la visita de la tumba del Papa Francisco. Cuéntanos un poco de esto. De hecho, tenemos imágenes y te vamos escuchando, Valentina. A las 11 de la mañana se abrieron las puertas
de la Basílica de Santa María la Mayor para que los fieles pudieran entrar, y se calcula, por lo menos hasta lo último que dijo el Vaticano, que ya habían pasado entre ayer y hoy 70,000 personas. Yo creo que en esos momentos son incluso más. Este es el último dato proporcionado por el Vaticano. Ha habido colas enormes. Es que además la Basílica de Santa María la Mayor se encuentra en una plaza relativamente pequeña, a la que confluyen varias avenidas y calles, y claro, no es como la Plaza de San Pedro, entonces eso se congestiona muy rápidamente y las colas daban varias vueltas, pero bueno, además entran a la basílica y pueden pasar muy rápidamente, no se pueden detener los fieles frente a la tumba del Papa Francisco. Y por la tarde, además de los fieles, también hubo los cardenales que fueron... pasaron la Puerta Santa de la Basílica de Santa María la Mayor, puesto que el jubileo sigue, y rezaron frente a la tumba del Papa y luego se celebraron ahí las vísperas. Pero bueno, esta mañana a las 7 de la mañana volvieron a abrir sus puertas la Basílica de Santa María la Mayor, y ya es obvio que siempre fue meta de turistas y de fieles, porque es una de las 4 basílicas de Roma y dedicada a la Virgen María, pero yo creo que, claro, a partir de ahora se volverá una meta de peregrinación aún más fuerte por la presencia de la tumba del Papa Francisco. Claro, visita obligada a partir de ahora, ya que los restos de Francisco descansan ahí. Las 7 de la mañana con 39 minutos. Valentina, en tu experiencia de todos estos años cubriendo la Fuente del Vaticano, lo que has visto, vaya que pues has escrito libros, ¿no? Y podrías escribir otros muchos. ¿Tú piensas que Francisco intentó cambiar la iglesia? Yo creo que sí. Yo creo que el Papa Francisco intentó fuertemente cambiar la iglesia, sobre todo hacer de esta iglesia una iglesia proyectada hacia afuera, no autorreferencial, como él siempre pensó que la iglesia había sido hasta ese momento, sino una iglesia hacia la calle, una iglesia que él decía que tenía que ser un hospital de campaña, que las personas se sentían, debían de sentirse acogidas y con mucha misericordia. No había que decirle a las personas de qué enfermedad se iban a morir, sino más bien curar sus heridas, porque todos tenemos heridas, todos somos pecadores, y el Papa siempre decía que nosotros nos cansamos de pedirle perdón a Dios, porque en realidad Dios perdona absolutamente todo y quiere recibir a todos. Es decir, en la iglesia del Papa Francisco es una iglesia de brazos abiertos, este hospital de campaña, pero también de brazos abiertos como las 2 columnatas de la Plaza de San Pedro, en la que hay cabida absolutamente para todos. Y el Papa Francisco no se cansaba de repetirlo. Y cuando decía todos, repetía la palabra 3 y 4 veces. Todos, 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 para que realmente se entendiera que no había católicos creyentes de primera o segunda división, no le importaba los perfectos y los imperfectos. Para el Papa era más importante la oveja perdida que las 99 que ya estaban ahí. Y los pastores tenían que oler a oveja, porque decía que si olían a loción francesa, quería decir que estaban encerrados en sus palacios y no salían a la calle, mientras que si olían a oveja, quería decir que estaban en medio de su rebaño. Yo creo que esa es la iglesia que el Papa Francisco quería. Trabajó durante 12 años en medio de muchísimas resistencias. Lo suyo era también cambiar la mentalidad de la gente de la curia, cambiar los corazones para que se volvieran más tiernos, más misericordiosos, que miraran a los ojos a las personas. Él siempre decía, de nada sirve hacer limosna, dejar ahí un billete, un papelito, una moneda, si tú no miras a los ojos a las personas a las que le estás dando esa limosna, porque lo que importa es la empatía, la cercanía. Y de hecho vimos que en la Plaza de San Pedro Emanuel había gente sin techo, había detenidos, había migrantes, refugiados, y lo mismo los que lo estuvieron esperando en la Basílica de Santa María la Mayor cuando llegó el ataúd, pues eran esas personas, esos migrantes, esas personas sin techo que duermen por aquí, todo en los alrededores del Vaticano, a los que el Papa Francisco nunca dejó de ayudar durante 12 años, esos detenidos que quiso visitar hasta el último Jueves Santo de su vida, porque él quería siempre celebrar en una cárcel, centro donde había personas
con adicciones o con discapacidades. Y lo que fue muy emocionante, Manuel, es ver que ese último viaje desde la Basílica de San Pedro a la Basílica de Santa María la Mayor, el Papa Francisco lo hizo en un papamóvil que le fue regalado por México. Ese papamóvil fue el que utilizó en México en febrero del 2016 y yo estaba el 13 de diciembre del 2017 cuando México se lo entrega aquí al Vaticano al final de una audiencia general detrás del aula de las audiencias, entre la aula de las audiencias y Santa Marta. Y se le entregó ese papamóvil y el Papa estaba muy contento, era el 13 de diciembre y nos dijo que por la tarde del 12 había celebrado la misa en honor de la Virgen de Guadalupe y que se había acordado muchísimo de su viaje a México con enorme cariño y también pues se le hizo ver imágenes de la réplica de la Capilla Sixtina que hasta ese momento había sido visitada en todo México por más de 3,5 millones de personas y bueno, esa entrega se hizo en el ámbito de 2 aniversarios, era el 10º aniversario de la Navidad mexicana en el Vaticano, que cada año se celebraba para que artesanos, un estado de la República y artesanos de ese estado trajeran hasta el Vaticano pues sus artesanías para decorar árboles de Navidad y nacimientos. Muchas veces hemos cubierto, ¿te acuerdas de esta historia? Y además eran los 25 años de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede. En el ámbito de esos 2 aniversarios se le entregó este papamóvil e incluso se aprovechó para felicitarle por su cumpleaños que iba a ser el 17 de diciembre, que el Papa iba a cumplir 81 años. Así que, ¿quién se habría imaginado cuando le dimos ese papamóvil al final de la mañana, después de la audiencia general, que este papamóvil habría sido el que le habría llevado en su último viaje desde San Pedro hasta Santa María la Mayor? Claro, a las 7:44 vimos en distintos momentos al Papa Francisco en el tema que creo que fue el que más destacó de los últimos meses, el conflicto entre Ucrania y Rusia, en sus homilías, en sus mensajes los domingos, después del Ángelus, en fin, en todo momento lo refería. Será uno de los pendientes de Francisco. Él intentó la paz entre estas 2 naciones, pero no se logra. Al contrario, hay todavía problemas serios en la zona. ¿Se podría considerar como un fracaso de Francisco? No creo que sea un fracaso de Francisco. Yo creo que ahí fracasaron los que tendrían que haber hecho la paz, digamos, porque como decía el Papa, siempre es la guerra siempre es un fracaso. Yo creo que fue una imagen altamente simbólica la que vimos en la Basílica de San Pedro de Donald Trump y el presidente Zelensky sentados, 2 sillas, hablándose en medio de la Basílica de San Pedro antes de los funerales. Yo creo que esa imagen dice mucho y creo que ese encuentro fue de alguna manera propiciado por el Papa Francisco, que siempre a través de sus más cercanos colaboradores pues pidió, rezó, los envió a hablar con las personas involucradas en ese conflicto para que se llegara a un acuerdo. Y ver esa imagen, pues yo creo que fue de alguna manera como un fruto de esa labor diplomática del Papa Francisco y obviamente de la Santa Sede. Valentina, finalmente preguntarte, las apuestas ponen en primer lugar a el cardenal Pietro Parolin como el preferido para la elección de Papa. Se habla también de Robert Sarah de Guinea, el Papa Negro, y también de uno asiático. En fin, que hay pues todo esto que siempre se envuelve en torno a la elección de un Papa. ¿Qué se dice allá en Roma, en el Vaticano? ¿Cuál es el sentimiento, lo que la gente está comentando? ¿Se están decantando por alguno en particular? ¿Hay especulación o las cosas están más tranquilas que en otras elecciones? No, tranquilas no están. Hay muchas especulaciones, muchos son los nombres que se están barajando en estos momentos. Cada de papables, quizás el denominador común de todas las listas sea el nombre del cardenal italiano Pietro Parolin, secretario de Estado, porque es un hombre que tiene una gran experiencia diplomática de gobierno, conoce la curia perfectamente, ha sido el número 2 del Papa Francisco durante 12 años. Entonces, obviamente, si estamos pensando en una elección
de prudencia, de continuidad, de querer decir no queremos aventuras, digamos, nuevas, queremos algo como que dé garantías y seguridad. Seguramente la elección podría efectivamente recaer en el cardenal Pietro Parolin, pero se habla también de otros italianos como el cardenal Zuppi, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y que fue el que el Papa Francisco envió a negociar con Ucrania y Rusia, por ejemplo. Se habla también del cardenal Pizzaballa, que está en Tierra Santa, es un gran administrador, ha saneado las finanzas en todo lo que es la custodia de Tierra Santa, y así. Tú mencionabas un cardenal asiático, es el cardenal Filippino Tagle, es un hombre joven que se ríe, que baila, que canta, que llora. Primero le llamaban el Juan Pablo asiático, luego cuando eligieron al Papa Francisco pasó a ser el Francisco de Asia. El cardenal Sara es un cardenal africano, pero es como el grupo extremadamente opuesto, en la extrema oposición al Papa Francisco. Hay otros cardenales africanos que son más moderados, y así se hacen muchos nombres, Emanuel. La verdad, cada periódico, cada grupo cada medio tiene su propia lista de papables, pero bueno, efectivamente el del cardenal Parolin es como el que aparece en todas estas listas. Quizás también en la de el nombre del cardenal Tagle, el filipino, también aparece en muchas listas. ¿El filipino podría ser el perfil más parecido a Francisco? Pues es un hombre, digamos, es un hombre muy espontáneo. Te digo que lo hemos visto bailar, cantar, reír, llorar, muy, muy, muy espontáneo. Es muy joven. Eso podría quizás ser un problema. El cardenal Parolin tiene 70 años, ya es una edad un poco más, que da un poquito más de garantía, porque también lo que a veces dicen los cardenales, que quizás no, en un mundo que cambia con tanta velocidad, quizás no le apostarían ahora a joven para que no tuviéramos un pontificado como el del Papa Juan Pablo II, que duró 26 años, porque lo eligieron a los 58. Es decir, hay pros y contras, ¿no? Hay cardenales que sí quisieran un hombre joven para no caer nuevamente pues en enfermedades, etcétera, y otros que dicen no, es un mundo demasiado cambiante, quizás es mejor un papa que no sea tan joven para que no estemos hablando de un pontificado muy largo, aunque claro, las expectativas de vida son ya muy largas. En fin, se escucha todo y lo contrario de todo. Por eso yo siempre me mantengo un poco prudente en esto, Emanuel, porque pues la verdad son puras especulaciones. Es evidente que en estos días de reuniones es cuando los cardenales están tomando una decisión, porque los cardenales toman la palabra, pueden tomar la palabra y se debaten los temas actuales. ¿Cuáles son los desafíos, las dificultades de la iglesia? ¿Qué tipo de papa quisiera o necesita la iglesia y el mundo hoy? Todo eso se está debatiendo ahora. Entonces es evidente que después de todas estas reuniones, que habrá todas las semanas, y lunes y martes próximo, con excepción de este jueves 1 de mayo y del domingo 4, los cardenales tendrán la posibilidad de escucharse, porque no se conocen. Ellas son de periferias, no han venido a Roma, no han convivido con los demás cardenales. Entonces es la única oportunidad que la tienen ahora, de conocerse, escucharse, debatir los temas, ver cuáles son las prioridades, las dificultades, los desafíos. Y en estos días es cuando realmente yo creo que se hace el Papa. Es decir, los cardenales van teniendo ya una idea más clara del perfil del hombre y también de las necesidades de la iglesia. Entonces es una gran oportunidad que tienen en estos días. Y dar a conocer también su propio punto de vista, y así fue como el cardenal Bergoglio pues se dio realmente, ya lo conocían porque había estado sobre todo a nivel latinoamericano, era una persona muy importante, ya había estado en las reuniones de las conferencias episcopales en Aparecida, etcétera, pero fue su imagen de iglesia la que hizo que luego los cardenales votaran por él. Pues interesantísimo todo esto que nos cuentas. Estaremos atentos de las novedades allá en el Vaticano, de aquí al cónclave, que por supuesto traerá la atención de todo el mundo. Gracias, Valentina, te mando un fuerte abrazo. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano.